Hijo, escucha esto con calma. Lo que viene te hará más fuerte, pero no de la manera que imaginabas, no como esas frases vacías que prometen milagros instantáneos, no con fuegos artificiales ni con respuestas inmediatas. Te hará más fuerte, sí, pero a través de un camino lento, silencioso y profundo. A veces, lo que más necesitamos no es que Dios cambie las circunstancias, sino que nos transforme por dentro en medio de ellas. Hay momentos en los que el alma no encuentra palabras para orar, en los que ni siquiera sabemos si lo estamos haciendo bien, si todavía hay fe, si de verdad seguimos creyendo. Y aún así, seguimos. Respirando, con el corazón herido pero despierto, con la fe temblando pero viva, y en medio de todo eso, Dios trabaja, no de forma explosiva, sino como quien reconstruye una casa desde los cimientos. Sin prisa, sin necesidad de mostrar resultados inmediatos, porque su prioridad no es la velocidad, sino la profundidad. No todo lo que nos pasa es voluntad de Dios, pero Dios sí puede usar todo lo que nos pasa para fortalecernos. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también una de las más transformadoras. Hay días en que el dolor se instala como huésped silencioso. No pide permiso, no pregunta si estamos listos. Simplemente entra, y ahí nos quedamos, sintiendo que la vida se detuvo, que ya no sabemos cómo seguir. Pero aún así, en medio de esa pausa dolorosa, algo invisible está ocurriendo. No siempre sentimos que estamos creciendo. No siempre parece que estamos siendo fortalecidos. De hecho, muchas veces lo que sentimos es que nos estamos perdiendo, que algo dentro de nosotros se quebró, que no volveremos a ser los mismos. Y es cierto, no volverás a ser el mismo. Pero no porque perdiste, sino porque estás siendo transformado, porque lo que estás atravesando tiene el poder de hacerte más fuerte, más compasivo, más profundo. La vida espiritual no se mide por cuántas veces sonríes, sino por cuántas veces te levantaste cuando ya no tenías fuerzas. Y si hoy estás de pie, aunque sea con lágrimas, eso también cuenta. Eso también es fe. Quien camina con Dios aprende a vivir en otra frecuencia. No depende del ruido exterior, ni de los resultados inmediatos. Aprende a reconocer a Dios en lo invisible, en lo que no se ve, en lo que no se entiende aún. Y sí, habrá días en los que pensarás, no puedo más. Y Dios no se alejará por eso, no te rechazará por cansarte. Porque Él no te eligió por ser fuerte, te eligió para fortalecerte en su amor. Jesús nunca prometió que sería fácil. Al contrario, en Juan 16:33 nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es un verso para repetir como fórmula mágica. Es una verdad para abrazar cuando todo lo demás se derrumba, una promesa que no elimina el dolor, pero sí lo llena de sentido. A veces, lo más difícil no es la batalla en sí, sino el tiempo que dura. El tiempo que parece no pasar, el tiempo que te obliga a convivir con preguntas sin respuesta, con oraciones que aún no tienen eco, con decisiones que no puedes controlar. Pero incluso ahí estás siendo formado. A tu ritmo, a tu modo, sin que nadie más lo entienda, y puede que nadie vea lo que estás viviendo. Puede que sigas trabajando, sonriendo, cumpliendo con tus responsabilidades, mientras por dentro te preguntas si algo en ti sigue vivo. Pero escucha esto. Dios ve todo, cada detalle, cada lágrima, cada silencio. No estás solo en tu proceso, no estás sola en tu lucha. Aunque nadie más lo note, aunque nadie más te abrace, aunque sientas que te apagaste por dentro, hay una llama que sigue encendida. Tal vez pequeña, pero firme, y eso basta.
Lo que viene te hará más fuerte, no porque vas a evitar el dolor, sino porque aprenderás a enfrentarlo con una nueva gracia, porque entenderás que no estás aquí para demostrar nada, sino para aprender a depender más de Dios. No se trata de salir ileso, se trata de salir transformado, de salir más consciente de tu fragilidad, pero también más enraizado en tu fe. A veces, lo que parece un retroceso es solo una preparación. Como la semilla que tiene que romperse para dar fruto, como la noche que tiene que pasar para que el sol vuelva a salir. Y aunque hoy no sientas nada, aunque todo parezca silencio, algo está creciendo dentro de ti. Una fe más madura, una confianza más serena, una fuerza que no necesita gritar, porque nace del Espíritu. No corras, no te exijas entenderlo todo, solo respira, descansa, permanece. Eso también es avanzar. Porque al final no se trata de llegar más rápido, se trata de llegar con el corazón más lleno de Dios. Y si este mensaje está llegando a ti hoy, quizá es porque necesitabas escucharlo justo así, sin fórmulas, sin presión, solo con la certeza de que aún en el caos, el cielo sigue teniendo el control. Y cuando parecía que todo se había estancado, que ya no ibas a salir de esa temporada larga, pesada y agotadora, Dios seguía allí. No se fue, no retiró su mano, no canceló el proceso, solo te estaba preparando desde lo invisible. A veces, la fortaleza no se siente como fuerza, se siente como silencio, como perseverancia sin explicación. Como ese acto misterioso de seguir confiando, aun cuando la fe parece no tener suelo donde apoyarse. Muchos piensan que la fe es gritar con entusiasmo, pero a veces la fe es apenas un susurro, un sí tembloroso. Un aquí estoy, entre lágrimas. Un paso más, aunque no se vea el camino completo. Y justo ahí, en ese terreno profundo y callado, es donde Dios comienza a revelarse no como el que simplemente quita el dolor, sino como el que permanece contigo mientras te forma por dentro. Porque lo que viene te hará más fuerte, no al eliminar tus batallas, sino al mostrarte quién eres realmente cuando te sabes sostenido por el cielo. La Biblia está llena de personas que no se sabían fuertes, pero que fueron fortalecidas por Dios en medio del proceso. No después, no cuando todo se resolvió, sino mientras aún estaban en el camino. Piensa en José, vendido por sus hermanos, traicionado, olvidado en una cárcel. ¿Era ese el camino que él imaginaba cuando soñó con un futuro brillante? Claro que no, pero Dios estaba usando cada estación, aunque injusta, aunque dolorosa, para forjar en él algo que el palacio no podía dar, una fortaleza de carácter, una profundidad de corazón, una intimidad con el cielo que solo se forma en el quebranto. Porque lo que viene no solo te llevará a otro lugar, también hará de ti otra persona. Y si tú crees, aunque sea un poco, aunque sea con lágrimas, que Dios te está preparando para algo mayor, escribe ahora en los comentarios: estoy siendo fortalecido por Dios. Es una forma de poner por escrito lo que el alma a veces no logra decir en voz alta. Una declaración sencilla pero llena de verdad. Seguimos. Moisés también dudó de sí mismo, se sintió incapaz. Preguntó a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón? Y Dios no respondió con una lista de cualidades. No le dijo: tú puedes, tú eres fuerte. Le respondió con una sola frase: yo estaré contigo. Esa es la verdadera fortaleza, la presencia de Dios en medio de nuestra fragilidad. No se trata de demostrar poder, se trata de aprender a confiar. Y confiar no es negar el miedo, es avanzar aún con miedo, sabiendo que no vamos solos. En Isaías 40, 29, 31 se nos recuerda una promesa que no caduca: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan,
Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira qué detalle tan hermoso. No se promete que no habrá cansancio. Se promete renovación en medio del cansancio, fuerzas nuevas, no propias, alas prestadas por la gracia. Es como si Dios dijera: yo sé que te cansas, pero también sé renovar lo que en ti parece muerto. Y esa es la razón por la que lo que viene te hará más fuerte. Porque mientras otros verán solo el dolor, tú empezarás a ver la mano de Dios en lo escondido. Mientras otros se desesperan por no ver resultados, tú aprenderás a descansar en el proceso. Ahora te pido, con todo mi corazón, si sientes que estas palabras son para ti, apóyanos con tu me gusta. Tu clic es una manera sencilla de llevar este mensaje a más personas. Seguimos. Porque hay alguien más que quizá está atravesando lo mismo que tú. Alguien que necesita escuchar que no está perdiendo el tiempo, que no está fallando, que no está solo. Y mientras tú sigues aquí, escuchando, respirando, dejando que cada palabra caiga en tu corazón, Dios sigue trabajando en lo invisible. Recuerda algo, no estás en pausa, estás en proceso. Y los procesos de Dios, aunque lentos, son eternamente precisos. David fue ungido como rey, pero no reinó inmediatamente. Pasaron años, muchos años. Tiempo en el desierto, en cuevas, en peligro. Tiempo siendo perseguido por quien ocupaba el trono que ya le pertenecía por promesa. ¿Y sabes qué? Ese tiempo no fue pérdida, fue formación, fue escuela del alma. Fue preparación espiritual, porque hay promesas que no se activan cuando tú estás listo para recibirlas, sino cuando tu carácter está listo para sostenerlas. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. No te está retrasando, te está afirmando, te está enraizando, te está fortaleciendo. Tal vez no te des cuenta ahora, pero el tú de hoy ya no es el mismo de hace un año. Aunque tengas heridas, aunque aún falte mucho, has cambiado, has crecido, has aprendido, y aunque otros no lo noten, Dios sí lo ha visto, y sonríe al ver tu perseverancia, al verte seguir confiando cuando lo fácil hubiera sido rendirse. Por eso, lo que viene no te destruirá. Lo que viene te hará más fuerte, más sereno, más sabio, más lleno de gracia, porque ya no caminas solo, porque aprendiste a depender, porque no te defines por lo que has perdido, sino por lo que estás sembrando en medio del valle. Y esa semilla, aunque pequeña, dará fruto en el tiempo perfecto. A veces pensamos que los grandes hombres y mujeres de la Biblia fueron fuertes por naturaleza, que nacieron con una fe firme, con una confianza inquebrantable. Pero no es así. La mayoría de ellos pasaron por procesos largos, confusos y profundamente humanos, antes de ver cumplida la promesa. Y eso nos da esperanza. Porque si ellos también dudaron, también lloraron, también se sintieron perdidos, entonces nosotros no estamos fallando por sentir lo mismo. Estamos caminando por donde muchos ya caminaron. Veamos, por ejemplo, a Abraham, el llamado padre de la fe. Dios le hizo una promesa clara, que tendría un hijo, que sería padre de multitudes. Pero pasaron años, décadas, y nada. La promesa parecía cada vez más lejana, más imposible. Él y Sara se hicieron viejos. El cuerpo les decía que no. La lógica les decía que ya era tarde. Y aún así, Dios no retiró su palabra. Porque cuando Dios promete, no se mueve por las condiciones humanas, se mueve por su fidelidad. ¿Fue fácil para Abraham? No. Tuvo momentos de duda, de confusión, incluso decisiones equivocadas. Pero en medio de todo, siguió caminando. Y esa caminata en la incertidumbre, ese andar sin respuestas, fue lo que fortaleció su fe.
No fue cuando todo estaba claro, fue cuando nada lo estaba. No fue cuando todo fluía, fue cuando todo se sentía estancado. Porque lo que viene te hará más fuerte, pero no de golpe. Lo hará paso a paso, promesa tras promesa, silencio tras silencio. Miremos ahora a Ana, una mujer que deseaba profundamente tener un hijo. Año tras año iba al templo, llorando, orando, pidiéndole a Dios. Y mientras tanto recibía burlas, desprecio, incomprensión. No se rindió, no se endureció, no dejó de orar. Y un día su oración fue escuchada. Pero no solo recibió un hijo, recibió una transformación interna. Su llanto se volvió adoración, su súplica se volvió entrega. Y ese hijo, Samuel, no fue cualquier hijo, fue un profeta que marcaría la historia de Israel. Dios no solo respondió a Ana, la usó para un propósito eterno. Así obra Dios. Mientras parece que solo estás esperando una respuesta, Él está formando en ti una historia que tocará a otros. Y si pasamos a Job, encontramos una historia aún más profunda. Un hombre íntegro, temeroso de Dios, que de pronto lo pierde todo. Bienes, salud, familia. Su mundo se desmorona. Su dolor es tan grande que maldice el día en que nació. Y aún así, no maldice a Dios. Pregunta, sí. Reclama, se queja, como cualquiera de nosotros lo haría, pero en su dolor, en su silencio, en su quebranto, su fe es purificada como el oro. Y al final, Dios no solo le devuelve lo perdido, le muestra una revelación aún más grande. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Eso es fortaleza, no la de quien nunca duda, sino la de quien se atreve a permanecer, incluso en medio del misterio. Todos estos personajes vivieron procesos largos. No fue de un día al otro, no fue con fórmulas, fue con lágrimas, con dudas, con noches largas, pero también con una fidelidad que se sostuvo incluso sin entender. Y lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Tal vez tu historia no será contada en un libro sagrado, pero sí está siendo escrita con el mismo amor. Dios no te tiene olvidado, no se le pasó tu nombre, no pospuso tus promesas, te está formando, en el ritmo exacto, en el tiempo necesario. Lo que viene te hará más fuerte, porque estás siendo trabajado por dentro, porque hay cosas que no podrías sostener si no pasaras por este proceso. Porque Dios no quiere solo darte algo, quiere darte la capacidad de cargarlo con madurez. Como un árbol que necesita raíces profundas antes de sostener ramas anchas, tú también estás siendo enraizado. Y eso no siempre se ve, pero se siente. A veces, la señal de que Dios está obrando no es el movimiento, sino la quietud. Y sí, eso desconcierta, porque crecimos creyendo que si no se mueve es porque no funciona, que si no avanza es porque está mal. Pero en el reino de Dios, muchas veces lo más profundo ocurre en el silencio. Como Moisés, que pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo. Como David, que fue ungido años antes de reinar. Como Jesús, que vivió 30 años antes de comenzar su ministerio. No hay prisa en el cielo, solo propósito. Y ese propósito no se acelera por tu ansiedad, se manifiesta cuando tu corazón está listo. Por eso, no tomes este tiempo como pérdida. Tómalo como parte del diseño. Estás siendo hecho fuerte, no para demostrar, sino para sostener, no para impresionar, sino para servir. Y aunque aún no veas el fruto, las raíces ya están creciendo. Antes de que algo se eleve hacia el cielo, primero debe afirmarse en lo profundo. Las raíces no hacen ruido cuando crecen, pero sin ellas, ningún árbol puede sostenerse. Así también es la obra de Dios en ti. Silenciosa, invisible, pero esencial.
Después de caminar por las historias bíblicas, después de ver que incluso los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por procesos lentos, hay algo dentro de nosotros que comienza a calmarse. Como si una voz suave nos dijera: estás bien, no vas tarde, yo sigo aquí. Porque la fe también es eso, aprender a ver sin ver, aprender a confiar sin necesitar pruebas constantes, y eso solo se desarrolla en el silencio. No el silencio que abandona, sino el que acompaña, no el que ignora, sino el que sostiene. Cuando Jesús estuvo en la barca con sus discípulos y vino la tormenta, Él dormía. Dormía mientras todo alrededor parecía caerse. Dormía mientras ellos pensaban que iban a morir, y cuando lo despertaron, no se enojó porque tuvieran miedo, pero sí les hizo una pregunta profunda: ¿dónde está vuestra fe? No les dijo: no tengan miedo. Les preguntó por su fe, porque incluso en medio del temor, la fe puede estar presente, tal vez dormida, tal vez callada, pero viva. Y a veces ese es el tipo de esperanza que nos sostiene, no la que grita, sino la que susurra. No la que se impone, sino la que permanece. Hay un tipo de fe que no necesita espectáculo, una fe que no exige respuestas instantáneas, una fe que ha aprendido que el silencio de Dios no es su ausencia, sino su forma de obrar en lo más profundo. Y en ese silencio comienza a nacer algo más fuerte que la certeza, la esperanza. No como una idea optimista, sino como un ancla. Como dice Hebreos 6:19, tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura. La esperanza no evita la tormenta. La esperanza te permite permanecer en medio de ella. A veces no necesitas nuevas respuestas. Solo necesitas volver a recordar lo que ya sabes, pero que el dolor te hizo olvidar. Dios no se ha ido. Dios no canceló el plan. Dios no está improvisando. Él sigue orquestando todo, incluso cuando tú no entiendes nada, porque Él ve desde arriba lo que tú apenas ves desde dentro, y aunque ahora solo veas nubes, aunque todo parezca confuso, hay dirección en medio del caos. Imagina un sembrador. No se desespera al ver la tierra vacía después de sembrar. Sabe que lo sembrado está creciendo, aunque no lo vea aún. Sabe que el tiempo hace su parte, y eso también se aplica a tu vida. Dios sembró en ti palabras, promesas, procesos, y aunque aún no veas el fruto, Él no ha olvidado la semilla. La esperanza verdadera nace cuando ya no se trata de controlar, sino de confiar. Cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo y simplemente decides descansar. Descansar no es rendirse. Descansar es declarar sin palabras que sabes en quién has confiado. Hay cosas que el corazón humano nunca podrá calcular. Cómo un alma rota sigue creyendo. Cómo alguien sin respuesta sigue orando. Cómo alguien que perdió tanto aún tiene amor para dar. Y es que esa es la obra invisible de Dios. No lo ves, pero lo sientes. No lo entiendes, pero lo vives. En tiempos de espera, Dios no solo trabaja fuera de ti. Sobre todo, trabaja dentro de ti. Y lo que Él forma en secreto, un día se revelará en público. No para tu gloria, sino para mostrar que Él nunca dejó de obrar. Tal vez nadie sepa lo que te cuesta seguir. Tal vez nadie entiende tu silencio, tu cansancio, tus luchas internas, pero Dios sí, y en ese entendimiento divino nace tu esperanza. No estás esperando solo un resultado, estás siendo sostenido por una presencia. Y aunque todo parezca quieto, aunque no veas avances, aunque nadie lo note, Dios está en movimiento. Porque la esperanza no vive en el resultado, vive en la certeza de que, aunque todo parezca en pausa, Dios sigue siendo Dios.
Y cuando esa verdad se asienta en tu corazón, algo empieza a cambiar por dentro. Tal vez las circunstancias siguen iguales. Tal vez nada afuera se ha movido todavía, pero tú ya no reaccionas de la misma manera. La esperanza no cambia el entorno de inmediato, pero cambia lo que el entorno provoca en ti, porque cuando sabes que Dios está obrando en lo invisible, comienzas a mirar tu vida con otros ojos. No desde el ruido, ni desde la urgencia, sino desde una confianza que respira, que camina sin correr, que aprende a vivir el presente sin temerle al futuro. Y eso es algo que necesitamos aprender cada día, porque la ansiedad no pregunta si estás listo, llega sin previo aviso, invade la mente con preguntas, suposiciones, temores. Te roba la paz poco a poco, haciéndote creer que todo depende de ti. Pero no depende todo de ti. No está todo sobre tus hombros. No eres el responsable de controlar cada detalle. Cuando decides caminar con Dios, su presencia se convierte en tu descanso. Y sí, eso suena bonito. Pero ¿cómo se aplica cuando hay cuentas por pagar, diagnósticos que duelen, relaciones quebradas, silencios que pesan más que las palabras? Se aplica en lo pequeño, en lo cotidiano, en esa conversación contigo mismo que repites cada mañana cuando apenas abres los ojos, en esa oración que parece no tener forma, pero sale desde el corazón. Señor, no sé cómo, pero aquí estoy. Ayúdame a confiar. Dios no te pide que seas perfecto en tu fe, te pide que seas honesto en tu búsqueda. Y si estás luchando con ansiedad, con miedo, con esa sensación de estar atrapado entre lo que fue y lo que aún no llega, no estás fallando. Estás siendo humano, estás sintiendo. Y Dios no se escandaliza por eso. Al contrario, es ahí donde más cerca quiere estar. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda algo profundo. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mira la promesa, paz que sobrepasa el entendimiento. Eso significa que no tiene que hacer sentido para ser real. No necesitas tener todo resuelto para recibirla. Solo necesitas presentarte tal como estás y abrir espacio. La paz de Dios no siempre cambia el panorama, pero cambia lo que el panorama provoca en tu alma. Y eso es lo que nos permite seguir, no una motivación superficial, sino una confianza profunda, tejida en la presencia constante de Dios. Empieza por reconocer tus emociones sin juzgarlas. Dile al Señor, estoy cansado, me siento perdido, no sé cómo esperar. Él puede con eso. Él no necesita máscaras espirituales. Él abraza tu corazón como es, y en esa sinceridad comienza la restauración, no con fórmulas, no con frases hechas, con presencia, con calma, con la seguridad de que no estás solo en esto. Cuando todo parece demasiado, vuelve a lo simple, respira, lee un salmo, escribe una oración, camina unos minutos sin prisa, pon música suave y habla con Dios como quien habla con un amigo. A veces, los actos más espirituales no son los más visibles, sino los más genuinos. Y si estás en espera, si el todavía no de Dios pesa más que lo que puedes cargar, entonces necesitas recordar esto. Esperar en Dios no es pasividad, es un acto de fe activa, es confiar mientras vives. Es seguir haciendo lo que puedes y soltar lo que no está en tus manos. La ansiedad quiere que controles. La fe te enseña a descansar, y eso no siempre es inmediato. Es un entrenamiento del alma, un ritmo nuevo que se aprende con el tiempo. Imagina que tu vida es un barco. Hay tormentas, vientos, pero lo que te mantiene a flote no es tu fuerza para remar.
sino el ancla en el fondo. Y esa ancla es la palabra, es la presencia de Dios que te dice, no estás solo, no estás perdido, no estás olvidado. Muchas veces el descanso interior no viene después de que todo se soluciona, sino mientras aún no hay solución, pero eliges confiar. Es ese momento sagrado en el que dejas de pelear con todo y simplemente dices, Señor, haz tu obra. Yo confío, no porque entiendas, sino porque sabes quién es Él. Porque recuerdas que Dios no trabaja bajo presión, Él no responde por obligación, Él responde por amor. Y mientras esperas, mientras respiras, mientras vuelves a Él una y otra vez, tu corazón se fortalece sin que te des cuenta. Como el amanecer que no se escucha pero llega, como la flor que brota después del invierno, como la calma que nace después del llanto. Dios no necesita hacer ruido para obrar, y tú no necesitas entender todo para descansar. Empieza por hoy, por este momento, tal como estás, y si en medio de esta espera te cuesta confiar, repite en tu corazón, Dios, no lo veo, pero sigo creyendo. Dios, no lo entiendo, pero sigo caminando. Dios, no lo siento, pero sé que estás. Ese es el lenguaje de la fe madura. La que no necesita certezas, pero sí presencia. La que no exige, pero espera. La que no grita, pero descansa. Y cuando comienzas a vivir así, algo cambia en tu manera de entender el tiempo. Dejas de verlo como enemigo. Empiezas a verlo como herramienta, porque entonces comprendes algo que antes parecía injusto. Hay una gran diferencia entre retraso y preparación. Lo primero confunde, lo segundo transforma. Uno desespera al alma, el otro la moldea. Y muchas veces lo que llamamos espera larga, en realidad es el taller silencioso donde Dios está formando algo que no se puede ver aún, pero que será necesario después. Porque lo que tú llamas demora, Dios lo llama diseño. Lo que tú sientes como pausa, para Dios es proceso, y lo que parece una pérdida de tiempo puede ser el espacio exacto donde se está construyendo la versión más fuerte, más profunda y más sensible de ti. ¿Te has dado cuenta de que hay bendiciones que no habrías podido sostener si te hubieran llegado antes? Que hubo cosas que hoy entiendes, pero que antes te habrían roto. Eso también es gracia. Eso también es protección. Dios no entrega promesas solo por amor. Las entrega cuando tu carácter está listo para llevarlas sin que ellas te destruyan. Y ese es uno de los mayores actos de amor que puede tener contigo. No darte lo que pides cuando lo pides, sino prepararte para que cuando llegue seas capaz de sostenerlo con madurez. La historia de David es un ejemplo perfecto. Fue ungido rey cuando todavía era un joven pastor, pero no subió al trono de inmediato. Pasaron años, años de huida, de injusticias, de vivir en cuevas. Años de soledad, de aprender a confiar, de dejar que Dios moldeara no solo su liderazgo, sino su corazón. Y en ese tiempo, Dios no estaba tardando, Dios estaba preparando. Porque no se trata solo de llegar. Se trata de llegar con el alma firme, con los pies en la roca, con un corazón capaz de gobernar sin perder la compasión. A veces, la espera es el lugar donde Dios limpia las motivaciones, donde te enseña a amar lo que Él ama, donde te ayuda a soltar lo que aún cargas por miedo. Y eso no es castigo, es paternidad, es cuidado. Es el tipo de amor que no te da cosas para calmarte, sino que te forma para que puedas recibir lo que de verdad importa. En Romanos 5:3-4, Pablo nos recuerda algo poderoso. También nos alegramos en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. ¿Notas el orden?
No hay esperanza madura sin carácter, no hay carácter sin perseverancia, y no hay perseverancia sin algún tipo de sufrimiento. No es que Dios quiera verte sufrir, es que en medio del sufrimiento tu alma aprende a dejar de depender del exterior y empieza a anclarse en lo eterno. La espera se convierte en propósito cuando decides caminar con los ojos del cielo, cuando dejas de preguntarte ¿por qué no pasa ya? Y empiezas a decir, Señor, ¿qué quieres formar en mí mientras espero? Ese cambio de pregunta lo transforma todo. Ya no estás esperando solo por un resultado, estás siendo trabajado por dentro, estás siendo limpiado, afirmado, fortalecido, y aunque duela, aunque cueste, aunque muchas veces te sientas olvidado, Dios no se ha ido. Está más presente que nunca, pero obrando desde lo profundo. Piensa en Jesús. Antes de empezar su ministerio, pasó 30 años en una vida normal, 30 años sin milagros públicos, 30 años donde no predicó, no sanó, no multiplicó panes. 30 años de silencio, y aún así era el Hijo de Dios, y aún así estaba en el centro de la voluntad del Padre. ¿Sabes lo que eso significa? Que el valor de tu vida no se mide por lo visible, que puedes estar en completo silencio y estar exactamente donde Dios quiere. Que no necesitas estar haciendo cosas grandes para estar creciendo por dentro. La espera no es pérdida. La espera es semilla. La espera es herramienta divina. Es ahí donde aprendes a soltar el control, a callar el ruido interno, a dejar que Dios sea Dios, sin exigirle que actúe a tu manera. Y sí, hay días en que eso será más difícil, días donde todo en ti grita por una respuesta, donde el corazón parece no aguantar más. Pero es justo ahí, cuando no hay nada más que hacer, que descubres lo más poderoso. Dios basta, no porque solucione todo de inmediato, sino porque en su presencia el alma encuentra una paz que no se explica. Y esa paz te transforma, te madura, te da perspectiva. Quizá tú estás justo ahora en ese tiempo intermedio. Ya no estás donde estabas, pero tampoco has llegado donde esperas. Ese espacio es sagrado. No lo desprecies, no lo midas con los criterios de este mundo, porque ahí Dios está levantando en ti algo que durará. La preparación nunca es cómoda, pero siempre es necesaria. No para que te vuelvas alguien fuerte por tus propios medios, sino para que aprendas a ser fuerte en Él. La promesa llegará, pero mientras tanto, tú también estás siendo preparado para recibirla con sabiduría, con gratitud, con un corazón humilde y firme, y cuando llegue sabrás que no fue retraso, fue diseño, fue formación, fue amor. Y cuando por fin entendemos que Dios no está retrasando nada, sino preparando todo, también empezamos a mirar nuestro cansancio de otra manera, no como un enemigo, sino como un mensaje, un lenguaje del alma que nos dice, ya no puedo con mis fuerzas, necesito descanso, porque no hay nada más humano que sentirte agotado. Después de esperar, de confiar, de caer y volver a levantarte, hay días en los que simplemente te cansas. Y eso no significa que hayas perdido la fe, significa que necesitas un respiro. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es descansar. No hablamos del descanso físico solamente. Hablamos de ese descanso más profundo. Ese que no se logra con una siesta o con unas vacaciones. Ese que solo se encuentra cuando sabes, en lo más íntimo, que Dios te está sosteniendo incluso en tu debilidad. Es ese momento en el que dejas de exigirte respuestas. Dejas de forzarte a sentir cosas que no estás sintiendo. Dejas de compararte con otros que parecen tener más fe, más fuerzas, más paz, y simplemente vuelves a lo esencial. Señor, estoy cansado, pero sigo aquí.
eso es más que suficiente. Eso también es adoración, eso también es fe, porque hay un tipo de fe que no se construye en los días buenos, sino en los días donde el alma está quebrada. Isaías 42:3 nos habla de un rasgo hermoso del corazón de Dios. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no desecha lo que está a punto de romperse, no apaga lo que apenas logra mantenerse encendido. Él no viene a exigirte más, Él viene a restaurarte, a cuidar tu corazón herido, a recordarte que no eres menos valioso por estar cansado. La caña ya está quebrada, la llama ya casi se apaga, y aún así, Él se queda, no con reproches, no con exigencias, sino con ternura, porque Dios sabe lo que es estar cansado. Jesús lo vivió, se agotó físicamente. Lloró por la muerte de un amigo, sufrió el abandono, la traición, el silencio, y aún así no dejó de amar. Por eso, cuando tú te acercas a Él con cansancio, Él no te dice, deberías ser más fuerte. Él te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Notas la invitación. No es para los perfectos, es para los que están cargando más de lo que pueden, para los que ya no pueden más, para los que siguen, pero con el alma hecha pedazos. Ese eres tú hoy. Y está bien, porque en ese estado, sin máscara, sin adornos, sin fuerzas, es donde Dios se acerca con más suavidad. No para cambiarte de inmediato, no para empujarte hacia adelante, sino para simplemente estar contigo. Muchos creen que la fe siempre tiene que ser intensa, firme, activa, pero hay una fe que es tranquila. Una fe que solo respira. Una fe que no necesita hacer nada, solo recibir, como Elías cuando huyó al desierto, deseando morir. Ese gran profeta que había hecho milagros, ahora solo quería dormir y desaparecer. ¿Y qué hizo Dios? No lo reprendió. Le dio comida, le dio agua, le dio descanso, y después, cuando estaba más fuerte, le habló. Pero no le habló con truenos ni con fuego, le habló con un susurro apacible. Eso es restauración, eso es cuidado, y eso es lo que Dios quiere darte ahora. No necesitas promesas nuevas, solo necesitas recordar que Él sigue aquí, que Él no se ha cansado de ti, que no te mide por lo que haces, sino por cuánto confías. Y a veces, confiar solo significa, sigo respirando, Señor, no me he ido. Dios no espera perfección, espera apertura, un corazón dispuesto a ser sanado, aunque sea lentamente, y la sanación no siempre es inmediata. No siempre se siente como un milagro, a veces se siente como una pausa, como una mano en el hombro, como un no estás solo en medio de la nada, y eso basta, porque Dios no está apurado, está presente. Está cerca, está restaurando. Quizá no lo sientas, quizá no lo veas, pero si has llegado hasta aquí, si tu corazón todavía late con una chispa de fe, entonces hay algo en ti que aún cree, y eso es todo lo que Dios necesita. Y cuando el corazón empieza a sanar, aunque sea un poco, cuando la presencia de Dios no se siente como un empujón, sino como una calma suave que abraza, entonces ocurre algo sagrado. Comienzas a recordar quién eres. No por lo que has hecho, no por lo que lograste, sino por quién eres para Dios. Porque a veces el cansancio no solo nubla la fe, también borra la identidad. Empiezas a pensar que ya no eres el mismo, que has perdido tu valor, que fallaste tanto o que esperaste tanto, que tal vez ya no hay lugar para ti en lo que Dios está haciendo. Pero escucha con el corazón abierto, Dios no ha terminado contigo. Tu historia no está en pausa, tu llamado no fue cancelado, tu nombre no fue borrado del cielo, aunque lo hayas olvidado.
Aunque hayas creído por un momento que ya era tarde, las promesas siguen vivas. No porque tú las mantienes activas, sino porque Él no olvida lo que promete. Dios no cambia de opinión sobre ti cuando te cansas, no se decepciona cuando dudas, no se aleja cuando tiemblas. Él ya sabía quién eras cuando te llamó. Ya conocía tu fragilidad, ya contaba con tus lágrimas, y aún así te eligió. Porque en el reino de Dios no se trata de ser capaz, se trata de ser dispuesto. Y si hoy sigues aquí, escuchando, respirando, con tu alma abierta, entonces sigues diciendo, Señor, sigo dispuesto. Esa es tu certeza. No gritada, no impuesta, silenciosa, pero firme, como esas raíces profundas que no ves, pero que sostienen al árbol en medio de la tormenta. Tu identidad no está definida por tus temporadas, está definida por tu Creador. Y Él no comete errores, no hace borradores, no abandona a medias lo que empieza. Filipenses 1:6 lo afirma con claridad. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Notas el detalle? Dios no empieza algo para dejarlo inconcluso. No inicia un proceso para dejarte tirado en medio del camino. Él perfecciona, Él completa, Él termina lo que comenzó. Tal vez no como tú lo imaginabas. Tal vez no en los tiempos que esperabas, pero siempre con fidelidad. Y en esa fidelidad se sostiene tu valor, no en tus logros, no en tus oraciones perfectas, sino en su amor incondicional. Por eso, cuando te mires al espejo con dudas, cuando el pasado quiera gritar más fuerte que el futuro, cuando el silencio parezca más real que la promesa, recuérdate esto, no estás olvidado. Estás en construcción, y no cualquier construcción, una que viene del cielo, una que no se apresura, una que está siendo hecha a mano, con paciencia divina, como el alfarero que no abandona el barro aunque se deforme, como el jardinero que no arranca la planta aunque aún no florezca. Dios no está esperando a que seas más fuerte para amarte. Él ya te ama en tu estado actual, y ese amor es el que da forma a lo que viene. No el miedo, no la presión, no la comparación, solo el amor, porque las promesas no se mantienen vivas por el ruido, sino por la fidelidad de quien las hizo, y si Dios dijo que haría algo contigo, lo hará. Aunque tarde, aunque duela, aunque pase por procesos que no entiendas, nada está perdido, nada está fuera del alcance de su mano, nada ha sido en vano. Lo que vives hoy también forma parte de su plan. Incluso lo que no entiendes, incluso lo que te pesa, incluso lo que quisieras borrar, Él lo ve todo, y con todo eso, sigue escribiendo tu historia. Una historia que no necesita validación humana, una historia que no se rinde, una historia que aún no termina. Y después de todo lo dicho, después de tanto camino recorrido, de tanto silencio acompañado, de tanto quebranto sostenido, el alma necesita algo más profundo que explicaciones. Necesita descanso, no un descanso físico, ni una solución rápida. Hablo de ese reposo que no depende de lo que pase afuera, sino de lo que ya ocurrió adentro. Ese lugar sagrado donde puedes soltar las cargas, no porque se hayan resuelto, sino porque ya no necesitas controlarlas. Hay una paz que no se construye, se recibe, no como premio, sino como regalo. Y cuando llegas a ese punto del camino donde ya no peleas por entender todo, cuando ya no necesitas correr ni probarle nada a nadie, ahí comienza ese descanso. No es pasividad, es confianza, es saber que incluso si no haces nada más, Dios sigue obrando. Como cuando el pueblo de Israel cruzó el mar y Moisés les dijo, «Estad quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». A veces,
Estar quieto es lo más difícil, porque queremos mover, tocar, resolver. Pero hay días y hay procesos donde lo único que el alma necesita es ser sostenida. Descansar no es huir, es reconocer que no estás solo, es permitirte respirar sin culpa. Es dejar que Dios se siente a tu lado, sin decirte nada, sin exigirte nada, solo acompañándote. Porque hay momentos en que el mayor milagro no es la respuesta, es el consuelo. Es saber que, aunque la herida aún duele, no estás sangrando solo. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. No hizo milagros ahí, solo descansó. ¿Y sabes qué? Fue en ese lugar de cansancio donde una mujer herida encontró esperanza, no en una sinagoga, no en medio de multitudes, sino junto a un pozo, al lado de alguien que entendía el cansancio del alma. Así es Él contigo. No siempre vendrá con respuestas, pero siempre vendrá con presencia, y en esa presencia el alma se calma. El miedo se reduce, la angustia se disuelve poco a poco, porque no necesitas entenderlo todo para estar en paz, solo necesitas confiar en aquel que sí lo entiende. A veces, ese es el mayor acto de fe, dejar que Dios te abrace cuando ya no tienes fuerzas para hablar. Cuando llegas a ese punto, muchas cosas cambian, no por fuera necesariamente, pero sí por dentro. Ya no luchas contra ti mismo, ya no te castigas por no ser más fuerte, ya no tratas de forzar un ánimo que no llega. Solo estás en su presencia, y eso basta. La palabra dice en Salmo 23, 2-3, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. No dice que resolverá todo al instante. Dice que confortará el alma, y eso es lo que Él quiere darte ahora, conforto, reposo, un momento donde no necesitas orar con fuerza, ni tener fe perfecta, ni demostrar nada, solo respirar, solo soltar, solo descansar, porque lo que viene sí te hará más fuerte, pero primero necesitas recuperarte, y Dios no tiene prisa con eso. Él no te empuja, Él te invita, te espera, te cuida. Quizás este sea el día para dejar de exigirte tanto, para reconocer que ya hiciste bastante, que seguir de pie, aun con todo lo vivido, ya es una victoria. Así que hoy, no luches, no corras, no expliques, solo descansa. Dios está aquí y su presencia es suficiente. Hoy, mañana, siempre. Después de todo lo que has vivido, después de tantas preguntas, tantos silencios, tantas lágrimas secretas, sigue habiendo una verdad intacta sobre ti. Dios no ha terminado contigo. Y no lo hará, no porque tú siempre seas fuerte, sino porque Él siempre es fiel. A veces pensamos que hay que hacer mucho para que Dios nos siga acompañando, que si no oramos lo suficiente, si no entendemos el proceso, si no tenemos fe todos los días, entonces tal vez nos alejamos del plan. Pero el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios se edifica sobre una roca firme, y esa roca es Cristo. Esa roca es fidelidad. Esa roca es amor que no se apaga por el cansancio, ni se pierde por el dolor. Lo que viene te hará más fuerte, pero no solo porque enfrentarás cosas nuevas, sino porque ya no las enfrentarás desde la misma perspectiva. Ahora sabes que puedes descansar, que no necesitas correr, que el alma también puede crecer en silencio, que la fe también florece en la oscuridad, que Dios no dejó de escribir tu historia, y eso, por sí solo, ya cambia todo. Este canal, este espacio que has elegido habitar unos minutos hoy, existe por eso, para recordarte sin gritarlo que no estás solo, que siempre hay lugar para descansar, que no tienes que tener todo resuelto para seguir creyendo, que tu fe sigue viva, aunque tiemble,
que tu esperanza no está rota, solo está esperando su tiempo. Y si alguna vez necesitas volver a escuchar, volver a respirar, volver a entregarte sin palabras, este lugar estará aquí. No para exigirte, no para presionarte, sino para acompañarte. Porque hay días en los que uno solo necesita eso, una voz que no juzgue, una presencia que no interrumpa, un susurro que te diga, todavía hay esperanza. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. No porque todo esté bien. Quizá llegaste buscando una palabra, un abrazo invisible, una razón para no soltar la fe del todo. Y si eso ocurrió, entonces valió la pena, porque lo que Dios está haciendo contigo no siempre se ve, pero se siente, se sostiene, permanece, y llegará un momento en que mirarás atrás y dirás, no lo entendía, pero ahora veo que Dios me estaba fortaleciendo. No veía nada, pero ahora sé que no estaba solo, y ese momento llegará. Tal vez en silencio, tal vez sin espectáculo, tal vez de madrugada cuando nadie más lo vea, pero llegará. Hasta entonces, que este espacio siga siendo un refugio, un lugar donde no se mide tu espiritualidad por lo que haces, sino por cómo confías. Donde no se espera que seas perfecto sino humano, donde puedes llorar, respirar, callar y aún así ser abrazado por el cielo. Aquí no necesitas probar nada, solo estar, solo volver cuando lo necesites. Solo dejar que Dios siga obrando en lo invisible, porque Él no suelta lo que ama, y tú eres profundamente amado. Yo no sé qué vendrá después para ti, pero sí sé esto, no lo enfrentarás solo. Dios te ha traído hasta aquí. Y lo que viene, sí te